Le vamos a... Ahí, ahora sí, no me deja grabar cuando es personal, cuando es así como si fuera de una empresa, te deja grabar, no sé, a mí sola no. Le vamos a aclarar, ¿sí? A los que vean el video, no va completo, va a tener 1 hora aproximadamente. Tuvimos un desperfecto técnico. Lo que se vio en la primera hora fue, como dije en el audio, miramos el examen, ¿sí? Corregimos el examen y miramos las primeras hojas de las diapositivas. Ahora vamos a seguir. Si hay algo que no se entiende, de última hora hacemos una pasadita rápida, y no entienden algo del examen, por favor me escriben por privado. Y si escuchan llorar, es porque tengo una peque enganchada acá en la mama. Así que bueno, vamos a hacer una pasadita así rápida, mientras se van conectando todos. Lo que hicimos fue explicar lo que es un nomenclador, ¿sí? Como le decía a las chicas, hace un momento, un nomenclador es como un número de documento, un DNI para cada uno de nosotros, ¿sí? Cada determinación de laboratorio tiene un número que le pertenece, o sea, y que es único de cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a saber que el 4, no me acuerdo bien si era 475, pertenece a hemograma. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para cargar principalmente las obras sociales. Hay lugares, hay laboratorios que se manejan mucho con esto de los códigos, ¿sí? Y como hablábamos también en esto, no es lo mismo cargar un hisopado uretral a un hisopado de fauce, ¿sí? Ustedes imagínense la situación, como le explicaba hace un rato, uno va que le van a hisopar la garganta y le terminan diciendo, no, acomódese en la camilla porque usted tiene un hisopado de uretra. O sea, nada que ver una cosa con otra, el paciente va a salir despavorido del consultorio, ¿sí? Imagínense la situación que ustedes van o al revés, van preparados a que le van a hacer un hisopado de uretra, un hisopado uretral, y le terminan diciendo, abra la garganta. O sea, son cosas completamente diferentes y que tienen códigos que hay que respetarlos porque obviamente son importantes, ¿sí? Bueno, ahí se fueron conectando, creo que estamos casi las mismas que estábamos hoy. Si no estamos las mismas, estamos ahí en el palo. Y vamos a seguir, ¿no ven? Acá nos decía, para los chicos que por ahí lo van a ver después, ¿por qué les digo yo? Que no es lo mismo ingresar un hisopado de fauces, cuya muestra se toma pasando un hisopo por la garganta, que si por error se ingresa un hisopado uretral, cuya muestra se toma pasando un hisopo por la uretra. Es un error bastante grave que puede llegar a pasar. Lo mismo con los ingresos del paciente. Como decíamos hoy, el ingreso del paciente es muy importante. ¿Por qué? Para los valores de referencia, obviamente para armar una historia clínica, para todo, eso ya más o menos lo hemos visto. Pasos para un buen ingreso de una orden médica, ¿sí? Un ingreso de la orden. Así que en conclusión, con lo que ya nombramos, podemos decir que el ingreso de la orden lo vamos a desglosar en 4 partes. Primera parte, el ingreso de datos personales, el cual tendremos que corroborar que todos los datos del paciente sean correctos, como dijimos anteriormente, sexo, edad y que la orden corresponde al paciente. ¿Qué van a hacer con ustedes como administrativos con cada paciente cuando llega? ¿Qué les van a pedir para corroborar? ¿El documento? Un documento credencial. Antes se pedía mucho la credencial de la obra social, ¿sí? Hoy en día casi que no se usa el cartoncito, ¿sí? La tarjetita no se usa, casi todos tenemos la app, por ahí queda, ¿viste? La gente por ahí mayor que no la usa. Pero sí, cualquier credencial que justifique o que corrobore la identidad de la persona, ¿sí? Principalmente o generalmente pedimos documento, que es el que por ahí nos va a ayudar mejor, ¿no? ¿Cómo se corroboran esos datos? La manera de identificar al paciente es presentando la credencial de la cobertura médica, que como ya dijimos, casi que caduca,
y DNI, cédula o registro de conducir. De esta manera podemos corroborar que el paciente esté bien ingresado en el sistema, confirmar datos tales como la fecha de nacimiento, el número de DNI, apellido y nombre, y de esta manera evitamos que una persona se atienda por otra. ¿Esto por qué se hacía? Porque antes era muy común que prestáramos las obras sociales, ¿sí? Yo no sé más o menos las edades que ustedes tienen, pero antes se podía hacer, porque era como que las obras sociales no se daban cuenta. O sea, uno le podía prestar la obra social a una amiga, a una prima, y realmente pasaba así. Hoy en día eso no se puede hacer porque es como que tienen un registro mejor de todos los datos de los pacientes. Sí, nos va a faltar el tema credencial, todavía hay algunos que tienen la credencial, pero se usa mucho las apps en los celulares. ¿Alguna de las chicas que está acá presente tiene arriba de 30 y monedas? No, yo tengo 28. Una niña. ¿Y nunca te pasó eso de prestar o que te presten la obra social? No, no. Claro, sos más joven, no lo viste. Bueno, antes realmente pasaba, ¿sí? Existe una ley al respecto, que es la ley 25.326, y dice lo siguiente: la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas, así también como el acceso a la información que sobre las mismas se registre. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener una base de datos, ¿sí? Si el paciente viene por primera vez, se ingresan todos los datos del paciente. Si el paciente ya había venido previamente, lo único que hacemos es o ingresar el DNI o ingresar el nombre y el apellido, y nos va a saltar toda la historia clínica del paciente, todas las veces que se vino a sacar sangre, todas las determinaciones que se le hicieron, todos los resultados que tuvo previamente. Si el paciente es nuevo, bueno, se ingresa por primera vez y ahí sí vamos a tener que pedir todos los datos para corroborar nombre, apellido, obra social, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué es tan importante esto? Es muy importante a la hora de dar resultados. Siempre decimos lo mismo. Nosotros como bioquímicos, a la hora de poder validar un resultado, nos basamos mucho en eso. Hay sistemas, cuando veamos el capítulo de sistemas informáticos, hay sistemas en los cuales cuando uno va cargando los resultados, va como comparando con los resultados anteriores. Entonces, supongamos que yo cada 6 meses me hago un hemograma, ¿no? Entonces el sistema me tiene agendada y me tiene ingresados todos los resultados de recuento de glóbulos rojos, de hemoglobina, de plaquetas, etc. Después de 6 meses yo voy y me hago un hemograma. Cuando el bioquímico va a cargar el resultado, ¿sí?, se encuentra con que le sale una alarma en rojo. Entonces ustedes se fijan, ¿y qué es esa alarma en rojo? Que seguramente algún recuento de glóbulos rojos o de hemoglobina o de lo que sea me dio diferente a los meses anteriores. Ahí puede haber dos opciones. O puede haber que realmente el paciente varió sus resultados, porque puede ser que el paciente se puso anémico, como me ha pasado a mí, que yo venía supongamos, no sé, en un año me saco sangre 3 veces, 2 veces me da bien, y en una, no sé, me pongo anémica y tácate, me da mal. Bueno, eso es para que nosotros nos alertemos. Si nosotros no tenemos un buen registro de datos y no tenemos con qué comparar, lo que podemos hacer es pedir una nueva muestra. ¿Por qué? Porque eso lo hace el bioquímico para poder valorar, porque nosotros cuando nos encontramos con un resultado que es anormal, puede ser que realmente sea normal porque ese paciente, volvemos a lo de la anemia, esté anémico, o puede ser que haya sido una falla del equipo o una falla humana adentro del laboratorio. Entonces lo ideal es poder comparar. Si comparamos y venía todo bien y tácate, salió la alarma, ahí tenemos la opción de poder pedir una nueva muestra. ¿Sí? Y ahí vamos a lo de pedir nuevas muestras o rechazarla, llamar al paciente, etc.
esa decisión no la van a tomar ustedes, la va a tomar el bioquímico, ¿sí? Yo como bioquímica veo que un paciente venía bien, venía un año sacándose sangre, venía perfecto. Último análisis de sangre, me salta una alarma en hemograma. ¿Qué hago yo? ¿Cargo el resultado o lo confirmo? Yo como bioquímica, ¿qué hago? Llamo nuevamente al paciente, o les digo a ustedes que llamen nuevamente al paciente, le saco una nueva muestra y confirmo que ese resultado realmente sea verdadero. Con 2 resultados alterados, yo puedo asegurar que ese paciente, por ejemplo, está anémico, ¿sí? En vez de darle y tirarle el resultado así porque sí, yo prefiero confirmarlo. Por eso es tan importante hacer un buen registro de los pacientes. Y a su vez, como dice ahí, ¿sí? el apoyo legal, ese ingreso de esos pacientes adentro del sistema, ¿sí? Tiene que ser totalmente privado. No se tiene por qué mostrar esos resultados, y menos que menos los datos del paciente, ¿sí? Nadie tiene por qué saber que fulanito de tal tiene tal número de documento, tiene tal obra social, se hace cada 6 meses tal análisis. Sí hay una ley que lo ampara, y si alguien llega a descubrir que de ese laboratorio se está filtrando información, de la parte legal nos podemos llegar a comer un juicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Siguiendo con Sí, lo del ingreso de la orden, lo segundo importante que es que la orden esté confeccionada correctamente y tenga todos los datos necesarios. Primero y principal, que sea legible, sí, que se entienda, fecha, firma y sello del médico, nombre del paciente, datos de la cobertura, etc. Importante, las órdenes tienen una fecha de vigencia, la cual para la mayoría de las coberturas médicas es de 1 mes, salvo excepciones como OSDE, de la cual tiene una validez de 2 meses. Esto es relativo, ¿sí? Siempre era así, 1 mes y 2 meses. Con la pandemia se cambió y esas órdenes, por ahí, todas las obras sociales hacían que duraran 2 meses. Hoy en día no sé bien cómo es, yo sé que OSDE sigue siendo 2 meses. No sé si el resto de las obras sociales volvieron a la normalidad o no. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos encontramos con una orden, puede que esté vencida, que uno fue al médico, lo dejó pasar, lo dejó pasar, lo dejó pasar, y en vez de ir dentro del mes, fuimos a los 3 meses. No sirve, cuando la vayamos a cargar, la va a rechazar. Eso va a depender de qué obras sociales o de qué convenio haga el laboratorio con la obra social, ¿sí? Pero bueno, eso es una cosa a tener en cuenta. Tercero, las normas operativas de la cobertura médica, o sea, que la misma pueda ser atendida en ese laboratorio, si el plan se atiende, si requiere autorización por las prácticas, etc. Volvemos a lo mismo, depende del convenio de la obra social. Ustedes sabrán que ciertas obras sociales requieren una autorización previa, y con esa autorización previa vamos a saber cuánto hay que pagar arriba, ¿sí? ¿Quién no ha ido a hacerse un análisis de sangre y ha preguntado cuánto me cubre o cuánto tengo que pagar arriba? Hay ciertas determinaciones, las determinaciones comunes de una orden, un hemograma, una glucosa, un urea, una creatina, una orina, generalmente lo cubren al 100%. En cambio, determinaciones más complejas, como puede llegar a ser alguna hormona, por ahí no lo cubren tanto o directamente no lo cubren y es lo que hay que pagar. Seguramente a alguna de ustedes les ha pasado de tener que pagar arriba. A mí me pasa con la vitamina D, que me la cubro una vez al año. Una vez al año, Sí. exactamente. Sí, Después hay que pagar. después hay que pagarla, y generalmente ahora se ha puesto bastante de moda también y se pide 2 veces o 3 veces al año la Sí. vitamina D. Bien, sí, eso, todas las obras sociales son iguales con respecto a la vitamina D, y es una por año y la otra hay que pagarla, y no es de la más barata tampoco. No, la última vez me salió 2.400 pesos. Por eso, sí. sí, claro. Y pasa así, por eso les digo, son cosas, quizás para vos sea algo re común, porque si realmente tenés que hacerte esa determinación 2 veces al año, para vos es común hacerte la vitamina D, pero no es una determinación que lo haga el resto de la población de manera rutinaria, ¿sí? Todo lo que es rutina en general se cubre, siempre pasa con estas excepciones, o como puede pasar con ciertas hormonas, que hay que pagarlas arriba, y algunas hormonas son bastante caras.
Cuarto, Además, este por sería... ahí también, Sí. perdón. No, 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 sí, también sí, por ahí sí. cuando te piden en mi obra social, aparte de tener que pagarla, algunas necesito una autorización de la obra social, aparte de También, abonarla. sí. Sí, 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 tal cual. Por eso les digo, cada obra social se maneja diferente y eso es un convenio que va a hacer el laboratorio con la obra social. También les puede pasar que vayan a trabajar en un hospital y todo esto de obras sociales en general por ahí no lo van a ver porque muchos pacientes se van a manejar con el carnecito del hospital. Yo no sé bien por ahí en los hospitales de donde viven ustedes, acá por ejemplo hay un carnet que se llama carné C, que el paciente que tiene ese carnet es porque no tiene obra social y la mayoría de las cosas, de las determinaciones, la verdad que se lo hacen gratis. Entonces, este problema ustedes no lo van a ver si trabajan en el hospital. ¿Sí? Yo no sé cómo funcionan los hospitales del lugar donde viven ustedes. En Si General los Pico saben. también hay un carnet que es un papelito blanco, es un carnecito, y si tenés alguna obra social, se coloca abajo donde dice obra social. Pero por lo general también la tienen la mayoría de las personas que no tienen una cobertura. Claro. Bueno, También es gratis. claro, pasan en muchos hospitales públicos, ¿sí? Por eso les digo, depende del lugar donde trabajen, dependen con la situación donde se vayan a encontrar, ¿sí? Cuarto, este es el último punto y también de suma importancia dentro de las actividades de los administrativos de laboratorio, y es la interpretación e ingreso de las determinaciones y su traducción a el nomenclador, ¿sí? Nomenclador nacional. Como por ejemplo lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Fíjense que acá tenemos, ¿por qué se le llama traducción? Porque es como que uno traduce, ¿sí? Viene de la síntesis de ADN, uno traduce lo que está escrito a un número. Por ejemplo, acá tenemos hemograma, que es el número 475, coagulograma, que es el número 171, glucemia, que es el número 412, urea, que es el número 902, grupo sanguíneo, que es el 433, y factor RH, que es el número 813. Ustedes se preguntarán de dónde salen todos estos numeritos, y ahora vamos a ver, si ustedes googlean, acá le vamos a dar por ahí un par de hojas, yo no creo que estén todas, pero si ustedes googlean y buscan nomenclador bioquímico, se van a encontrar con un mini librito en donde están todos los números con todas las determinaciones, porque nosotros acá vemos algunas, como mucho, 20 determinaciones. Hay muchísimas más. Cuando nos ponemos a hablar de determinaciones genéticas, de hormonas, hay un montonazo de números que obviamente no tenemos que saber todo eso, pero sí sépanse algunos que son por ahí los más comunes, como en este caso, hemograma, glucosa, urea, coagulograma, grupo sanguíneo tampoco es uno de los más comunes, uno no se hace el grupo sanguíneo todos los días, pero bueno, para que sepan más o menos que esto no lo tienen que saber de memoria, sí hay un libro, es como si yo voy y les digo, sépanse el número de DNI de todos sus familiares, o sea, no, hay un DNI y por más de que algunos lo saben, no es necesario. Como dice ahí, en este caso vamos a ver los códigos numéricos correspondientes al NN, que es el nomenclador nacional, y de los cuales cada uno corresponde a una práctica. Ahí está la ordencita médica y ahí está la traducción con todos los numeritos que corresponden. Por eso remarcamos insistentemente la importancia del administrativo, ya que va a ser quien ingrese la orden, el que cargue los datos del paciente y el responsable que los códigos sean ingresados correctamente, ya que un código mal ingresado puede ser una muestra mal tomada y traer consigo un diagnóstico tardío o erróneo. Por esa razón, el mismo debe ser idóneo de cumplir esas tareas y estar atento a la hora de hacerlo. Yo no es que les quiera meter presión a ustedes con el futuro trabajo que vayan a tener. Pero desde el día uno que les estoy repitiendo y se los vuelvo a decir, el trabajo de ustedes, yo creo que el resultado de un laboratorio, el resultado de un paciente, por ende el diagnóstico de un paciente y el tratamiento que va a elegir el médico para ese paciente, va a depender entre un 60 y un 70% de todo lo que hagan ustedes, chicas.
No es que les quiera meter presión, pero básicamente es así. ¿Por qué? Porque de ustedes depende. Llega el paciente, depende cómo ingresen esa orden, depende de cómo interpreten ustedes la orden, depende de cómo ingresen su nombre, su apellido, de las indicaciones que le den a ese paciente, de que ese paciente les entienda a ustedes, que venga correctamente como tiene que venir al día que le dieron el turno. ¿Sí? Yo vuelvo a insistir y lo vuelvo a decir, siempre lo repito, son muy importantes, es muy importante el que tome la decisión de trabajar como administrativo, que realmente lo tome en serio y que no solamente sea una persona que esté atrás de una computadora o atrás de un vidrio tomando datos y anotando. Va más allá de eso, ¿sí? O por ahí van a decir, pero el trabajo administrativo lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera, lo hace aquella persona que realmente esté formada para poder ser un administrativo, porque depende todo el manejo del laboratorio atrás, porque yo trabajo a ciegas, o sea, ustedes imagínense que yo atrás puedo saber mucho de lo que es máquinas, de lo que es muestra, de suero, de muestra lipémica, de muestra coagulada, de muestra hemolizada, todo muy lindo, pero no sé nada, absolutamente nada del paciente con el paciente que estoy trabajando. Dependo 100% de ustedes. Ustedes como que son mis ojos, ¿sí? Afuera. En la sala de estar, ustedes son mis ojos. Yo cualquier cosa, ¿a quién acudo? A ustedes. O sea, veo una muestra de una mujer, una orina, que está el campo cubierto de Matías, yo puedo interpretar esa muestra, sí, todo muy lindo. Pero ¿a quién acudo para saber si esa mujer está indispuesta o no está indispuesta, o si se le preguntó, si se puso un tampón, si no se lo puso? Ustedes. Solamente ustedes van a saber de qué paciente se trata y de cómo se manejó esa muestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Yo creo que ustedes entiendan Sí. la importancia del trabajo de ustedes en un futuro, ¿sí? ¿Cómo se divide el nomenclador nacional? En nomenclada y no nomenclada. Las nomencladas son aquellas que se encuentran enlistadas, o sea, se encuentran dentro del nomenclador nacional y por ende están sujetas a una estandarización. Las no nomencladas son aquellas que cada ente pone un valor a las prácticas, ya que no están sujetas a estandarización. Son los que se encuentran fuera del nomenclador nacional y tienen otro tipo de números que rigen de acuerdo al convenio que posea cada institución. ¿Cuáles son estas? Son las raras. O sea, las no nomencladas son aquellas que realmente, si vemos que la vitamina D es una determinación que no se pide mucho, estas que no están nomencladas, de verdad que se piden mucho menos, pero quédense tranquilas que están divididas, se sabe cuando uno agarra el nomenclador cuáles están nomencladas y cuáles no. Códigos dentro del nomenclador nacional. En las siguientes diapositivas podrán ver las prácticas nomencladas que están incluidas dentro del nomenclador nacional y la idea es familiarizarse con ellas lo más posible, ya que va a ser nuestra forma de traducir las órdenes a la hora de facturarlas y nos va a agilizar notablemente el ingreso de las órdenes. A ver qué tenemos. Acá tenemos el famoso nomenclador que se ve chiquitito, pero esto, si ustedes en el laboratorio lo van a tener, ¿sí? Tipo librito, o lo van a tener en una computadora, como ustedes quieran. Fíjense que ahí tienen todas las determinaciones, fíjense la cantidad que hay, ¿sí? Y cada una va a tener un código, ¿sí? Y un precio. Esos precios obviamente que ahora deben estar totalmente desactualizados porque van por la hora bioquímica, etc. Pero principalmente más allá de los gastos de esas últimas dos columnas, no las miren. Fíjense, no sé, supongamos que yo les pido, no sé, bicarbonato, ¿no? Dice, en la orden dice bicarbonato. ¿Qué número va a llevar? ¿Cómo lo van a traducir? 109. Perfecto. Así de sencillo, así de fácil. Cada determinación tiene su número que le es propio, ¿sí? Como le es el documento a cada uno de nosotros. Fíjense que ahí tienen un montón. Han subido muchas, obviamente no las vamos a mirar una por una. Es para que ustedes las sepan, si se las quieren imprimir, las tengan.
les ha cargado todo, le cargaron todo. Y acá están, a ver si están las no nomencladas. Las prácticas señaladas con un color de fondo son las reconocidas, por idioma. Bueno, no las tiene. Pero bueno, si ustedes van al nomenclador nacional, internet, van a tener todas esas hojas y más también, obviamente. A ver, si se quieren imprimir estas hojas para tenerlas, no gasten plata en imprimírselo al nomenclador. O sea, son 5 o 6 hojas que imprimirlas al PP, porque podemos llegar a tomar, que yo les pueda poner, no sé, una orden que esté hemograma, glucosa, o que me den el número del hemograma, como para que ustedes se familiaricen, sí, vayan a las hojas y digan, bueno, a ver, hemograma, ¿qué código es? X, y me lo puedan responder, pero para hacerlo lo pueden leer tranquilamente de una computadora o de un teléfono. No gasten plata en imprimirse todo el nomenclador, porque realmente no les va a servir. Si yo les pido algo es para que ustedes puedan usarlo y puedan aprender a usarlo este nomenclador, nada más que por eso. ¿Por qué es importante saber el nomenclador numérico si ¿por qué es importante saber el nomenclador numérico si igual está como mal escrito, si igual en la mayoría de los sistemas se puede buscar la práctica alfabéticamente? Si igual me agregaron cosas. ¿Por qué se usa el nomenclador? Porque agiliza a la hora de ingresar una orden médica. ¿Por qué la agiliza? ¿Sí? Porque nosotros, en vez de tener que poner con letra, hemograma, glucosa, urea, creatina, ponemos los números directamente. Si lo sabemos, que los vamos a saber, porque llega un momento que estamos tan podridos de ingresar hemograma, glucosa, urea, creatina, zaraza, vamos a saber todos los números, entonces los vamos a cargar. Y automáticamente, como los cargamos, nos va a saltar. Vamos a poner, como decía en esta. Si yo vuelvo para atrás, tengo que volver mucho para atrás. Bueno, no Esa importa. pregunta era la que nos pasó en este examen, no en el otro, que se había filtrado la pregunta. Exactamente, bueno. Esa pregunta capaz que va de vuelta, pero van a ir algunas más. No sé por qué se había filtrado, el sistema lo mandó, y eran estas, ¿sí? ¿Ustedes qué pueden hacer? En vez de cargar todo, cargando esos códigos cuando los sepan, va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? Se puede, no sé, ustedes se van a dar cuenta que a la hora, cuando estén cargando una orden, automáticamente van a poner 475, 418, 520, ¿Por qué? Porque se lo saben de memoria. Pero recomendación de una bioquímica vieja, cuando estén ingresando, corroboren. ¿Por qué? Porque es un numerito. Le erraron en un 1, le erraron en un 3. ¿Por qué? Porque están acostumbradas, porque los deditos van solos, porque, no sé, se acostumbraron. Fíjense cuando ingresan que realmente hayan ingresado los números. ¿Por qué? Porque ustedes van a poner 475, les tiene que salir hemograma, 4 les tiene que salir coagulograma, y así sucesivamente. Corroboren que lo que ingresaron realmente sea lo que está en la orden, ¿sí? No cometan el error de equivocarse hisopado de fauces con hisopado uretral, porque por más de que parezca loco y que digan no me va a pasar, pasa. Es un número. Donde le erraron en un numerito, le pifiaron en la determinación, ¿sí? Es lo mismo que, vuelvo a lo mismo, documento de identidad. Le erraron en un número y ya pasa a ser otra persona, ¿sí, chicas? ¿Por qué se usa entonces? Porque agiliza la hora de ingresar una orden médica, porque es una forma de organizar las determinaciones a la hora de ingresarlas y controlarlas, porque algunas coberturas médicas a la hora de facturar las órdenes solicitan ya que se las envíe con la nomenclatura de la determinación. No todas, pero en su gran mayoría piden que se les mande con el código. La obra social no acepta por ahí hemograma, glucosa. Ellos necesitan el código, porque a la hora de facturar se necesita el código y no la determinación en sí. Autorizaciones médicas. A ver, ¿qué es una autorización? Como ya lo hemos visto, en esta unidad mencionamos en varias oportunidades el tema de autorizaciones, pero ¿qué son las autorizaciones? ¿Quién las tiene que solicitar? ¿Y es en todos los casos? ¿What? Pregunta. ¿Cómo se procede con la autorización?
Las autorizaciones se le pide al paciente o a la cobertura. Esta varía según las normas de facturación, generalmente están cargadas en el sistema o en las notas de cobertura o en el ingreso de las prestaciones. Puede ser que requiera autorización la orden por tener una prestación que está fuera del convenio, o porque la cobertura diga que el paciente debe autorizar determinada prestación para realizarla en el laboratorio. Vuelvo a lo mismo, chicos. Esto va a depender del lugar donde ustedes trabajen, de qué obras sociales se trabajen, cómo se trabaje. No sé, les doy un ejemplo. Acá, por ejemplo, por ser lugares chicos, muchas veces lo que hace el paciente cuando viene a pedir el turno, ¿sí?, que ya viene con la orden, nos deja la orden y nosotros averiguamos cuáles le entra por obra social, cuál le cubre, cuál no le cubre y cuánto tiene que pagar arriba. Cuando ese paciente vuelve, nos ha pasado, y hoy en día pasa más todavía, puede pasar que, no sé, arriba tenga que pagar, como le pasa a una de las chicas que no recuerdo el nombre, de la vitamina D, que le digamos, y arriba tenés que pagar 3.500 pesos. Hoy no todo el mundo tiene 3.500 pesos para pagar para un análisis. Muchos se pegan la vuelta, se llevan la orden y vuelven más adelante, o te dicen, no, haceme solamente lo que me cubre la obra social. Cuando tenga plata, vuelvo por lo otro. Es triste porque realmente estamos hablando de plata y que la gente no se puede hacer eso por una cuestión de que le falte el dinero. Pero pasa, chicas, y pasa, y creo que va a pasar cada vez más. Pero para que vean lo que les puede llegar a pasar a ustedes cuando le entreguen una orden, ¿sí? Muchos laboratorios hoy en día, por ahí si son laboratorios grandes, no pasa eso, directamente te dicen, no, ¿sabes qué? Vuelve otro día. Pero por ahí en pueblos chicos donde nos conocemos, se hace eso de ver cuánto tienen que pagar arriba, qué te autoriza, qué no te autoriza, porque de verdad que hoy estamos hablando siempre de precios totalmente desorbitados, y lo que antes salía, no sé, 100 pesos, hoy realmente vale 2.000, estamos hablando de una vitamina D, 2.000 y pico de pesos. ¿Es una locura? Sí, es una locura, no todo el mundo lo tiene, entonces por ahí nos encontramos con esas situaciones en las cuales vamos a ingresar todos los datos del paciente y vamos a ingresar todas las determinaciones y vamos a tener que borrar la mitad porque lamentablemente el paciente no tenía cómo pagarlo, ¿sí? Es horrible que pase, pero pasa, vivimos en la Argentina. ¿En qué caso es obligatorio pedirle? Esto está determinado en las normas de cada cobertura y nos manejamos partiendo de ahí. Después las excepciones se manejan en cada caso. Algunas coberturas requieren autorización para atenderse siempre y en cualquier centro de atención y para realizar cualquier práctica, o sea que si vienen a preguntar un paciente de esta cobertura, se les da las indicaciones para realizar los análisis, esto está re mal, los análisis como siempre, y se le informa que tienen que ir a la cobertura médica para que le autoricen a realizar el análisis en ese laboratorio. Fíjense que todas estas cosas yo les dije que iba a ser mucha teoría, pero en realidad todo termina en lo mismo. Todo termina en cómo se maneje la obra social con el laboratorio. Yo que quiero que ustedes entiendan de todo esto, el nomenclador. Más allá que después los laboratorios tengan un convenio con la obra social, que una cosa la prueben, que la otra no la prueben, que tengamos que pagar el 100, el 40, el 20, el 30, poner 2.000 pesos arriba, 5.000 pesos arriba o 0 pesos arriba. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que existe un nomenclador. ¿Qué tiene ese nomenclador? Números. ¿A qué se refiere cada uno de esos números? A cada una de las determinaciones que pedimos en la orden. ¿Es un número que es particular para cada indicación? Sí, como lo es el número de documento para cada persona. Es muy importante a la hora de traducir esa orden médica. ¿Por qué? Porque si no traducimos bien, no ponemos el número que corresponde, le pifiamos en la determinación y volvemos a lo mismo. Le pifiamos en la determinación, se carga mal, la obra social lo carga mal. Si ese laboratorio se maneja en el interior del laboratorio con códigos, el bioquímico va a sacar una muestra que no es, va a hacer una determinación que no es. Sí, más allá de todo esto, de que es obligatorio pedir, que si la prueban, no la prueban, que es todo un convenio de obras sociales que en realidad ustedes no lo tienen por qué saber, porque ustedes se van a ir a trabajar a un lugar donde ya está funcionando o está por abrir, en todo caso.
y todos esos convenios ustedes no los van a manejar, se van a poner a trabajar y esos convenios ya van a estar hechos, y la verdad que a ustedes mucho eso no les va a importar. Sí les va a importar esto, tener un nomenclador y poder traducirlo lo mejor posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner el número de un hemograma a que poner el número de un coagulograma. Es lo mismo que si se ponen una orden y la están inventando. Si ustedes inventan la orden, cuando hablábamos de la orden legible del médico, es lo mismo que si ponen un número que no es, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede de esta unidad, que existe un nomenclador, ¿sí? Y que hay que respetar esos números y como el ADN o el DNI de cada persona. ¿Sí? ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No sé si escuchan acá a mi peque, que también está atendiendo lo que es el nomenclador. No le está gustando mucho, pero bueno, por lo menos no está llorando. Simplemente eso, ¿sí? Saber que existen los números y que ustedes los tienen que saber. Porque les va a pasar esto, ¿sí? Háganme caso, no se confíen, porque nos pasa a todos, chicas. La rutina nos lleva a confiarnos. Entonces van a ver que los deditos, cuando arranquen a trabajar, les van a ir solos. Van a empezar 475, 518, 520, 1100, cuando tengan 10 determinaciones. Controlen. Es preferible que les lleven un minutito más y controlen qué es lo que están cargando, ¿sí? No metan la pata de cargar algo que no es. No va a pasar nada si cargan un hemograma y un recuento de rojos, no pasa nada, o sea, no es el gran error, pero sí nos vamos a encontrar con esto, el error ese que pasábamos al principio. O sea, no es lo mismo citar al paciente para un hisopado de garganta y terminar haciéndole un hisopado uretral. Es totalmente absurdo, es como si vamos a una operación para amputar la pierna derecha y amputamos la pierna izquierda, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué pasa? Ustedes van a decir, ay, qué cosa extraña, ya lo hemos escuchado por la tele, que Sí. vas por la operación de una amputación de un miembro y te terminan amputando el que andaba, el que funcionaba. ¿Es una locura? Sí, es una locura. Pasa, lamentablemente pasa. Por eso les digo, tienen que estar organizadas, tienen que prestar atención. Si ustedes se ponen a cargar una orden, se ponen a cargar datos, se ponen a cargar resultados, intenten en ese momento solamente estar haciendo eso. No estén con el celular, no estén mirando un videito en YouTube, después lo miran el videito en YouTube, después miran Instagram, después miran Facebook, todo lo que quieran, pero en ese momento, cuando se estén cargando datos, ¿a qué me refiero? Datos, nombres del paciente, resultados, ¿sí? Y determinaciones del paciente. Más que todo con los resultados, chicas, o sea, no es lo mismo que ustedes me carguen un 100 de glucosa a que me carguen un 1000. ¿Sí? Ese paciente, volvemos a lo mismo. ¿Quién es el último eslabón y el más perjudicado? El paciente. Porque ustedes, bueno, quizás se pueden llegar a ligar una cagada a pedo porque cargaron algo mal, pero ese paciente se comió un tratamiento que quizás no se tenía que comer, ¿sí? Siempre digo lo mismo, ustedes relacionen la cadena, cómo arranca la cadena. Viene el paciente, les entrega la orden, se hace toda la extracción de sangre, se obtiene un resultado, ese resultado lo viene a buscar el paciente va al médico, el médico lo observa, da un tratamiento. Si ese tratamiento es incorrecto, o sea, hay dos opciones, o que el paciente nunca se cure realmente de lo que tiene, o que le estemos dando un tratamiento totalmente de más, que no sabemos ni por qué se lo estamos dando y que no le correspondía a ese paciente. Eso para que ustedes vean que en todo momento ustedes son sumamente importantes. O sea, cargaron algo que no es, y no es que solamente nos quedamos ahí, que cargamos mal un resultado y bueno, después venimos y le borramos un 0 y se terminó. No, eso sigue, o sea, ese resultado no queda ahí. Eso sigue, y sigue un paciente, y sigue un médico, y sigue un diagnóstico, y termina en un diagnóstico erróneo, o lo que es peor, ese paciente puede que tenga algo y nunca le dimos el diagnóstico que corresponde. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a...
¿En qué caso es obligatorio pedirlo? Bueno, esta ya la leímos la que sigue. Otras coberturas médicas autorizan algunas prácticas y otras no para hacerse en los laboratorios que el paciente elija. En estos casos, el administrativo tiene que estar mucho más atento a la orden médica, conocer el nomenclador y conocer las normas operativas de la cobertura médica y el convenio que ésta tenga en el laboratorio. Esto para saber qué órdenes debe mandar a autorizar y que no, dependiendo de qué análisis pidan, se verá si la manda a autorizar la orden al paciente o no. En estos casos, dependiendo del convenio, algunas coberturas piden al laboratorio que reciba la orden y luego autoriza el mismo laboratorio la cobertura. Bueno, esto lo vamos a leer por una cuestión de que lo vamos a leer. Esto de idioma no lo vamos a leer. Conclusión, lo importante de esta unidad es el cómo proceder frente a la atención del paciente y cómo ingresar la orden con precisión. Para esto hay que conocer los códigos lo mejor posible. Esto lo ayudará de una gran manera a la hora de atender a las diferentes coberturas médicas y sus varios o variados convenios y normas operativas. Como les decía recién, a mí la verdad que tengan un convenio con OSDE, PAMI, IOMA, a la hora de trabajar, ustedes eso, si cambian de trabajo, seguramente les cambie en todos los laboratorios donde vayan a trabajar. Lo que no les va a cambiar es el nomenclador y la forma en la que ustedes tienen que trabajar. Cómo tienen que traducir una orden, ¿sí? Eso lo tienen que hacer siempre de la misma manera. Cómo traducir una orden, no equivocarse, ser muy prolijo a la hora de cargar datos, ¿sí? Mantener la confidencialidad ante todo, cargar los datos, dejarlos en el sistema, cargar los resultados como corresponden, estar concentrados. Si me vienen todos los resultados ya validados y me tengo que poner a cargar resultados, me siento enfrente de una computadora, me concentro en eso que estoy haciendo, lo cargo y si puedo lo corrijo no, lo corroboro, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, es como no sé, un piloto de avión que está muy acostumbrado a andar en avión y un día se mata en un accidente aéreo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo si era piloto? Se confió. O sea, pasan estas cosas. Uno se confía en que las cosas las hace bien y comete errores. Por ende, ustedes pueden estar muy cancheras cargando los resultados, los cargan todos rápido, taca, 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 pero después a la hora de imprimir el resultado de cada uno de los pacientes, corroboren que realmente es así. Corroboren que cargaron bien el número de documento, el nombre, el apellido, todas las determinaciones, que no falte nada, ¿sí? Que si el paciente tenía 12 determinaciones en una orden médica, sean 12 los resultados que uno le tiene que entregar, que esos resultados que validó el bioquímico realmente yo los ingresé como corresponde. O sea, son un montón de cosas que nos va a llevar a estar enfocados en lo que estamos cargando. Por eso por ahí suena re de Hitler, esto de no mirar videos, no mirar Facebook, no mirar Instagram, no, o sea, es realmente por lo que siempre volvemos a lo mismo, no cometer errores porque el único perjudicado es el paciente. Después, todo esto de las obras sociales, qué acepta IOMA, qué no acepta, que tiene que tener un convenio, todo eso, vuelvo a lo mismo, va a variar dependiendo del convenio que haga cada laboratorio con la obra social correspondiente. ¿Qué les tiene que dar todo esto? ¿De qué les puedo llegar a hacer yo un trabajo práctico? O preguntas, ¿qué es el nomenclador? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué me agiliza un nomenclador? Y qué es la función de ustedes, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esos números? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo los deben cargar? Nada más que eso. Eso es lo que a ustedes no les va a cambiar a lo largo de todos los trabajos. Si llegan a tener muchos trabajos que van cambiando de un laboratorio a otro, eso no les va a variar. Yo les puedo asegurar que un nomenclador va a hacer lo mismo en un hospital, en un laboratorio privado, en un laboratorio público, ¿sí? El resto, saberlo, sí, lo tienen que saber saber cómo funcionan más o menos las obras sociales, pero básicamente eso, que existe el nomenclador y que es un número que es específico para cada indicación, ¿sí? No, por ejemplo, hemograma no va a tener dos números, hemograma es hemograma y va a tener un número que lo identifica, como por ejemplo yo soy Romina Fur y tengo un DNI que me identifica, nada más, nadie más tiene mi DNI, o sea, solamente yo lo tengo.
me cambian un número, dejo de ser Romina Fur y pasa a ser otra persona. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede principalmente de esta clase. ¿Sí, chicas? ¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. No, profe. Bien, bueno. 1000 disculpas de vuelta, que fue como cortada la clase. Entramos, salimos, volvemos a entrar, ¿eh? Pero bueno, en la plataforma va a quedar cargada esta última hora, ¿sí? Para los que no están conectados y lo van a ver después, vuelvo a decir lo mismo. Si tienen alguna pregunta con respecto al examen, que fue lo que vimos, me hablan por privado, no hay problema, lo vemos. Con respecto al trabajo práctico, yo sé que muchas me escribieron asustadas que no llegaban. No, no pasa nada. El trabajo práctico lo pueden entregar días previos al examen final, no hay ningún problema. Yo también lo voy a corregir con tiempo, si ustedes me los van a ir mandando y yo los voy a ir corrigiendo, tampoco es que van a tener una nota automática, los voy a corregir, los voy a leer porque estos hay que leerlos uno por uno y voy a dar una devolución distinta a cada uno de ustedes. En general no hay desaprobados, ¿sí? Esto no es que ustedes lo van a desaprobar. Yo lo que quiero es que ustedes sepan cómo manejarse ante la llegada de un paciente, qué es lo que, por dónde tienen que arrancar, y más o menos qué es lo que tienen que hacer, porque como que tienen que hacer un englobe, una integración de todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Sí. Bueno, chicas, nos vemos mañana nosotros de vuelta. Sí. Sí, mañana. Mañana vamos a entrar directamente con el aula taller, así que mañana no va a haber problema ni de grabación, ni de nada que se le parezca. Así que mañana vamos a entrar, si Dios quiere, bien, si no se corta la luz, no se corta internet, ni nada por el estilo, mañana entramos como corresponde. Bueno, profe. Bueno, Listo, chicas, profe. nos vemos mañana entonces. Profe. Listo. Listo. Chao, Hasta chao. mañana. Chao. Un Chao, hasta beso. mañana. Hasta Gracias, mañana, Lucy. chicas.